el aspecto completo y no solamente una parte. Carlos, me decías que hay muchas novedades en materia económica en el contexto también del acuerdo con el fondo, ¿no? Exacto, Débora. Lo más importante, la información que hay es que el equipo económico está viajando a Washington a la reunión del Fondo Monetario Internacional que se va a realizar entre el 21 y el 26 de abril. Ahí seguramente si el viernes el BOAR del Fondo Monetario Internacional aprueba el acuerdo tal como aprobó ayer, directamente dio a conocer que se aprobó el acuerdo técnico. Probablemente el gobierno anuncie el 21 de abril ya el cierre total de la negociación con el fondo. Pero la noticia importante que se filtró hoy en Washington y que corrió hoy en Wall Street es que es muy probable que la semana que viene venga a la República Argentina el secretario del Tesoro americano, Scott Bessent. Scott Bessent es uno de los hombres más importantes de Donald Trump y es quien hoy en una reunión con banqueros anunció que el presidente Donald Trump le dio de alguna manera la negociación del tema arancelario. O sea, no tiene solamente a cargo el tema financiero, sino que Trump delegó en él un poco la negociación del tema arancelario y vendría a la República Argentina por dos temas. Primero, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y también esta polémica renegociación de aranceles que obviamente hoy los mercados se dieron vuelta, Débora, cuando Donald Trump anunció esta especie de pausa con todo el mundo menos con China. Con China. Vamos a sumar a Martín Rodríguez Yebra desde la redacción de La Nación. Hola Martín. Hola Débora, buenas estás? tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿cómo estás viendo este panorama que nos ofrece el día? Bueno, agitado en la calle, vamos a ver hasta dónde llega esta movilización. Por ahora, en números, si querés, más o menos dentro de lo previsible, algo acotado, si querés, pero bueno, no se esperaba tampoco que fuera algo más allá de una movilización de aparato gremial. Todavía está en desarrollo y veremos mañana, ¿no? si el sindicalismo consigue hacer una verdadera demostración de fuerza en un momento de cierta debilidad del gobierno. De hecho, es la primera de las huelgas que la CGT le declara al gobierno de Milei, en la que el gobierno está un poco, si querés, en una situación de fragilidad por todo lo que estaban hablando también de cómo está el mundo, cómo está la tradicional fragilidad de la economía argentina en un escenario muy revolucionado. Así que, sí. Bueno, a la espera también de si se confirma en las próximas horas ese acuerdo con el fondo y se conocen los detalles que van a empezar a abrir la puerta a lo que sería una segunda etapa del programa económico de Javier Milei. ¿Te parece que ese acuerdo, que por lo menos las informaciones que trascienden ya está encaminado, faltan algunos detalles, como recién decía Carlos, no menores vinculados con el tema cambiario fundamentalmente, pueden llevar cierta tranquilidad en un contexto donde hoy la inflación de la ciudad ya dio por encima del 3.2, conoceremos el viernes la nacional, el ancla cambiaria es muy importante para el gobierno poder contener la inflación en un año electoral? Bueno, sí, es que se saben datos que son muy relevantes, pero que se conocen desde hace mucho, ¿no? Lo que se confirmó ayer respecto de lo que es el acuerdo a nivel del staff. Respecto del monto, lo que no se sabe son justamente los elementos que van a influir en el corto plazo, como el monto del desembolso y cuál es el régimen cambiario que se va a empezar a aplicar a partir de la llegada de esos fondos, ¿no? Y ahí está la clave para definir el cortísimo plazo del gobierno, que impacta además sobre el año electoral. El gobierno está convencido que necesita esa calma cambiaria, que necesita que se mantenga el ancla inflacionaria, de manera que pueda ganar las elecciones y a partir de ganar las elecciones generar un shock de confianza hacia adelante que le permita así despegar a la gestión económica. Pero todo ocurre al mismo tiempo y en el medio de un mundo tremendamente volátil. Entonces hay que esperar a conocer esos detalles para ver si el gobierno va a poder cambiar este temporal. Claro, yo ahí te escuchaba y lo dijo recién también Carlos Arvía, ¿no? Respecto del año electoral, el ancla cambiaria que siempre referimos es el dólar, y si habrá algún tipo de condicionamiento que no lo sabemos, recién decía Carlos, eso todavía no está, respecto de algún tipo de modificación en el esquema cambiario como lo conocemos hoy. Claro. Esta semana también vino un economista muy relevante aquí a decir que salir del cepo en este contexto parece imposible. Yo lo descartaría, sí. Yo descartaría que el gobierno va a ir hacia una salida del cepo. Yo creo que hoy parece ser
la regla o la norma, te diría, entre todos los actores del mundo oficialista que no se va a una salida del cepo inmediata, ¿no? Sí, el gobierno se ataja a la palabra de Milei de hace unos meses de que en el 2026... El primer día del 2026 o algo por el estilo, Sí, ¿no? sí. Una vez pasado el año electoral. Hablando de elecciones, está Máximo Reina con nosotros, que es analista político, lo sumamos. Martín, ¿cómo estás, Máximo? ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo estás viendo todo este panorama tan complejo en la Argentina y en el mundo, interrelacionado sin duda? En términos de opinión pública, que es lo que un poco a mí me interesa hablar siempre, todavía una sociedad bastante desconectada de lo que tiene que ver con las elecciones, y no estoy hablando específicamente de la ciudad de Buenos Aires, sino en otros distritos electorales en el país, donde nosotros hacemos investigación. Vemos una sociedad que parecería ver la realidad en 16 bits, mientras nosotros la vemos en 4K, ¿no? En Full HD, digamos, una especie de distancia muy grande en términos de cantidad de información y profundidad de datos. Desde ese punto de vista, por lo menos todos sabemos que gran parte de las campañas electorales de los últimos años se han definido o se han de alguna manera lanzado en las últimas semanas. Creo que en estos momentos va a ser muy interesante de acá a 15, 20 días tener resultados de Santa Fe, después San Luis, Ciudad de Buenos Aires y distintas provincias que en el corto plazo van a tener, porque ahí de alguna forma va a arrancar, va a ser como la primera bocha que de alguna forma empiece a condicionar el camino del resto de las alianzas electorales, el resto de pero una sociedad completamente alejada todavía del día a día. Bueno, hablando de eso, en un segundo te quiero preguntar algo, porque todos los analistas que en este último tiempo han recorrido los medios de comunicación decían el primer orden, que era de preocupación de la gente, la economía, como había cierta estabilidad en materia inflacionaria y cambiaria, había pasado a ser la seguridad. Te quiero preguntar luego si hubo algún viraje. Martín, pero no quiero dejar, sé que estás con mucho trabajo ahí en la redacción de La Nación. Vos recién decías, bueno, esto lo agarra, esta movilización de hoy, el paro de mañana, al gobierno en una situación de mayor debilidad. Tuvo varios reveses parlamentarios, ¿no? Ayer el quórum y además la aprobación de la comisión investigadora por el tema Libra, la semana pasada el Senado, el tema de los jueces de la Corte, en fin. ¿Vos creés realmente que está en un momento de debilidad, que el gobierno tiene alguna iniciativa política por tomar para cambiar el eje? Bueno, sí, claramente el gobierno, te diría desde Davos, pero seguro desde el caso Libra, casi 2 meses atrás, perdió el control de la agenda, viene corriendo de atrás de la agenda y la oposición empieza a animarse después de un año muy pálido a imponerle temas al gobierno y consigue, como vos bien decías, sacar adelante, por ejemplo, lo que fue el rechazo a los 2 jueces de la Corte, lo de la comisión de Libra, y empieza a haber una oposición más envalentonada. La CGT sale con un poco más de convicción a la calle y a reclamar un paro de lo que venía haciéndolo en los meses anteriores. Entonces es un momento, yo creo que objetivamente más débil del gobierno. El gobierno está a la defensiva y a la espera de desatar un nudo central para poder seguir con su programa hacia adelante, que es esto que hablábamos del fondo y del régimen cambiario. Entonces creo que hasta que el gobierno no atraviese ese pozo que tiene que saltar, digamos, respecto de dar certidumbre de cómo sigue el programa económico, lo vamos a ver debilitado, lo vamos a ver más frágil al gobierno. Pero requiere pasar ese desafío para fortalecerse e ir a jugar su destino en las elecciones. Y el gobierno quiere jugar fuerte. De hecho, la decisión de ponerlo a Dorni en la ciudad de Buenos Aires, en la primera elección con alguna lectura claramente nacional, como va a ser la de la legislatura del 18 de mayo, el gobierno dice: yo juego fuerte, podría haberme quedado un paso atrás y ningunear un poco esa elección local, y el gobierno dice: no, queremos jugar. Entonces me parece que el gobierno necesita ahora sacarse de encima las urgencias económicas y dar la pelea política, que es lo que viene. Sí, bueno, y los gobernadores, ¿no? El rol que han tenido en el día de ayer, los legisladores que le responden para lograr el quórum y la aprobación de la comisión investigadora de Córdoba, los que responden a Yarlora, los que responden a Santiago del Estero, sí, o el mismo gobernador de Tucumán, ¿no? Bueno, Martín, lo que pasó ayer sí, es que el gobierno no militó, como otras veces, el rechazo a este proyecto, ¿no? O sea, el gobierno casi no intervino y los gobernadores, dejaron que la naturaleza haga su efecto. Hay que hacer política y también hay que abrir la billetera. Martín, gracias. Le mando un abrazo, chao. Igualmente, ya seguimos, vamos a la calle, me está llamando